Bendito es tu nombre, Señor. Nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos, Dios, en esta mañana poderosa, Dios, con alegría, Señor, con júbilo. En esta hora, Señor, agradecemos esta nueva misericordia renovada, Señor. Agradecemos, Dios bendito, que tu abrigo, Señor, tu manto de gracia, Señor, tu manto de amor, Señor, para con nosotros, tu manto clemente, Señor, esa cobertura especial, Dios, para tu pueblo hoy ha venido, Señor. Y también, Señor, para los que aún no son tus hijos, Dios, hoy hay una nueva oportunidad, Señor. Hoy hay una oportunidad para acoger tu palabra, Señor, para acoger tu verdad. Por eso en el día de hoy, Señor, venimos nosotros, agradecidos, Dios, por la vida eterna, Señor. Agradecidos por la sangre que fue derramada allí, en la cruz del Calvario, Señor maravilloso. Que hasta el día de hoy, Señor, cumple con la promesa profética, Señor. Que todo aquel que cree en ti, Señor maravilloso, la sangre del Cordero, solamente la sangre del Cordero, Señor, lava los pecados, los borra. Señor, queda en blanco la hoja, Señor, del prontuario, Dios, de los pecadores, por causa de esa sangre poderosa, Señor. Hoy nosotros también nos acercamos a esa misericordia, pidiendo perdón, Señor, por cualquier pecado que hayamos cometido, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros actos. Si hemos omitido, Señor, conforme a lo que la palabra dice, que todo lo que es contrario a la fe, todo lo que es bueno y habiéndolo podido hacer no lo hacemos, es contado como pecado. Cualquier omisión, hoy, Señor, también te pedimos perdón. Toda acción y omisión que te haya ofendido, te pedimos perdón en esta hora, Señor maravilloso. En el nombre poderoso de Jesús. Y pedimos, Dios, que tu presencia, Señor, que tu gloria, que tu unción nos llene. En el nombre poderoso de Jesucristo. Que tu fuego nos purifique, Dios bueno. En el nombre de Jesús, Señor maravilloso, que tu gloria nos llene, Señor, ahora mismo, Dios. Señor, ese poder venga redimiendo, Señor, ese poder venga restaurando, ese poder venga, Señor, llenando, reconfortando, trayendo bálsamo, trayendo sanidad. Oramos, Dios, hoy por todo enfermo. Oramos por mi papá, Señor, y por todo enfermo, Dios de la gloria, en nuestras congregaciones. Oramos, Señor, para que el poder desatado con autoridad, Señor, desde las llagas expuestas en la cruz del Calvario, Señor, hoy toda enfermedad quede destruida en el nombre de Jesús. Toda dolencia, Señor, todo sufrimiento físico, psicológico, mental, Señor, hoy quede sanado con tu poder en el nombre de Jesucristo, Dios. Ahora mismo todo órgano dañado, Señor, se ha sanado en esta hora en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, limpia arterias, Señor, limpia hígado, limpia riñón, limpia pulmón, Señor maravilloso. Fortalece huesos, coyunturas, en el nombre de Jesucristo. Ahora te lo pedimos, Dios maravilloso. Fortalece esto, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, toda enfermedad. Señor, toda muerte queda clavada en la cruz del Calvario, todo espíritu de enfermedad, de muerte, atado es y echado al abismo en el nombre de Jesús. Señor, pedimos que tu palabra venga diáfana, Señor, poderosa, para que nos edifique, Dios, para que nos siga construyendo conforme a tu designio, Señor, a tu deseo. Señor, la reivindicación, Dios, de la identidad perdida, Señor, hoy venga a nosotros a través de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra oramos, Señor. Amén y amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno verlos otra vez. Qué bueno verlos. ¿Cómo les fue con la hermana Lumita? Bien, ¿cierto? Siempre les va bien con Lumilita. Gloria a Dios por nuestra hermana Lumilita, de verdad que es una bendición. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Busque allí el Evangelio de Juan.
Evangelio de Juan, capítulo 19. Versículo 28. Amén. ¿Quién escuchó aquí durante años los sermón de las 7 palabras? ¿Alguna vez lo entendió? ¿Lo entendió o no lo entendió? ¿Quiere que le diga una cosa? Es de las poquitas cosas interesantes que los teólogos católicos hacen. Las 7 palabras, que no son 7 realmente. Es que 7 viene siendo un número como bíblico, ¿no? Entonces seguramente construyeron esa homilía, ese estudio, con un número de bíblico. Pero es interesante, la palabra es interesante, sobre todo ese escenario en donde el Señor está muriendo, ¿men? No lo decimos como aquel que tiene un fetiche con la muerte, no, sino por lo que significa para nosotros. Cuando usted medita en la palabra, hermano, el Señor dice, en la última cena dice, que hagan esto en memoria de mí, pero básicamente, ¿cuál es el hecho que Él quiere que recordemos en la cena? El sacrificio, su muerte, amén, su muerte, que es lo que ha permitido que hoy usted y yo podamos ser lavados por esa sangre y podamos tener la oportunidad de tener una vida eterna. Yo se lo dije y vuelvo y lo repito, ¿no? Y recuerdo el pasaje de Ananías, Azarías y Misael, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Ellos le dicen a Nabucodonosor, le dicen, mire señor Nabucodonosor, rey, usted levantó esa estatua y ahora saca un decreto para que todo aquel que no se incline ante ella, una estatua de oro como unos 27 metros más o menos. Usted quiere que todo el que no adore esa imagen muera, dice. Ayer leía yo, ahí hago un paréntesis, a una persona escribir falsamente, dice, ustedes odian a María. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale en el catolicismo más radical que nosotros odiamos a María? ¿De dónde sale eso? Porque nuestra referencia acerca de ella es bíblica. Yo le escribí a esa persona, le dije, usted está equivocado, deje de decir mentiras. Nosotros estamos contra la idolatría y contra la promiscuidad del testimonio de María. Con ella nosotros la amamos, es nuestra hermana. No es nuestra madre, es nuestra hermana. Amén. Ella tuvo que creer en su propio hijo. Ella tuvo que estar con los 120 en el aposento alto. Ella tuvo que recibir el Espíritu Santo. Algunos dirán, pero ya lo tenía. Ella lo tenía porque tenía a Jesús en su vientre. Pero cuando el Señor nace, ella misma, como todos los hombres, necesitó clamar para recibir el Espíritu Santo. Es nuestra hermana. Y un día nos encontraremos con ella en el cielo, ¿sabía usted? Y la abrazaremos si es posible, ¿no? Porque ayer estaba viendo yo un video de una entrevista que le hacen a un famoso, ya murió él, o durmió, famoso predicador de apellido Sproul, de una corriente doctrinal que es la de los bautistas reformados, que creen en un concepto, ya lo hemos hablado acerca de la predestinación. Y le preguntaban, obviamente se lo preguntaban morbosamente, cizañeramente, le preguntaban a él si el día que él fuera al cielo se iba a encontrar con Billy Graham, un hombre que cuando usted mira sus predicaciones, el más grande evangelista del siglo XX, sus predicaciones eran más bien contrarias a ese concepto de predestinación, con las que yo me identifico más, donde hay un libre albedrío, donde cada quien decide si cree en Jesús o no. Entonces le preguntaban, lo hacían de manera tendenciosa, ¿no? Usted se va a encontrar con Billy Graham en el cielo.
Ellos tuvieron sus diferencias. Uno puede tener sus diferencias con los hermanos, pero tenemos una identidad en Cristo, amén. En el nombre de Jesús, en la obra del Calvario. Él decía, no, yo no me veré con él en el cielo. Con esa primera, pero si ve que no terminamos de, ya por allá pues, pusieron los ojos así como extrañados. No, tienen que esperar el resto. Entonces, claro, la persona que pregunta, de pronto siente una satisfacción de que él responda inicialmente eso. Pero él termina diciendo, no lo voy a ver en el cielo porque él va a estar muy cerca de Jesús y yo no lo voy a alcanzar a ver porque yo voy a estar más lejos de Jesús que él. Eso se llama humildad, hermano. Usted puede inclinarse a ciertas posturas teológicas, pero usted no puede perder la humildad y el amor por el Señor. Es lo más importante. Y a la larga es lo que lo va a salvar a usted. A usted lo va a salvar, no es usted reformista, no es usted arminiano, ¿sí? Sino que creer que el que murió en la cruz del Calvario murió por usted y por mí. Y si usted se mantiene en eso hasta el final de sus días, en su palabra y en su testimonio, usted va a entrar al cielo, hermano. Bautista, metodista, ¿sí? Pentecostal. Yo prefiero decir que yo soy seguidor de Cristo. Y trato, bajo la luz del Espíritu Santo, entender lo mejor posible la palabra, hermano. Pero como dirían esos grandes estudiosos, hombres de Dios de mucha envergadura, dicen, ¿cómo hace uno para terminar de entender a Dios, hermano? Es como si un niño pequeño tratara de entender la teoría de la relatividad de Einstein, hermano. Ni usted que ya está viejito puede entenderla. Podrá producir en usted ciertas cosas, pero entender la mente de un hombre de esa envergadura nunca lo va a hacer. ¿Cómo hace una pulguita para entender un ser humano? ¿Cómo hace? ¿Cómo hacemos para sondear la profundidad de la mente de Dios? Pero entendemos que es un Dios amoroso porque ofreció a su propio Hijo por nosotros, hermano. Y tonto es aquel que no cree en eso y no decide dejarse amar por Dios. El que se va al infierno es testarudo, hermano. El que se va al infierno es porque quiso. Dios nos ha dado todo, hermano, para que nosotros podamos entrar por las puertas grandes del cielo, amén. Por eso estamos acá. Amén. Y por eso la obra del Calvario es tan importante. Amén. Entonces dice acá el versículo 28, siguiendo acá con la palabra. Dice, vamos a leer acá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dígale que está al lado, consumado. Dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Amén. Luego dijo a Tomás, estoy equivocado de palabra. Sí, es que se me pegó la hoja. No. Es 18, 20, pero es que me brincó al capítulo 29. Dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O su alma, ¿sí? Su alma y su espíritu se entregó al Señor. La enseñanza de hoy la llamaremos consumado es. Amén. ¿Qué será consumar? ¿Qué cree usted que es consumar? Llegar a un objetivo, pero no simplemente un objetivo, sino algo que produce en uno un gran alivio. Amén. ¿Aquí quién está pensionado? Levanta la mano. Mi hermana Lumilita tiene pinta de pensionada. Cuando usted se pensionó, ¿no dijo consumado es? Pero pues una forma de decir, no lo dijo literalmente, pero dijo por fin. El consumado es lo puede usted asociar con el por fin.
fin. El otro día vi un video de un hombre diciendo, yo estoy trabajando duro hasta los 50 años para después vivir de eso, de la renta. Por fin. Viajar, pasar más tiempo con mis hijos, descansar un poco más, leer, desarrollar más mi parte intelectual. Consumado es. Amén. El concepto de la muerte, que le decía ya a mi papá, esté tranquilo, le decía a mi mamá, tranquila. Yo estoy seguro, como le dije a Andresito hermano, cuando estuvo enfermo él, Dios lo va a sacar de acá, como Sarán Mesach y Abednego, que estaba hablando yo de ellos. Ellos le dijeron a Nabucodonosor, mire, nosotros no, así usted nos va, así nosotros le decimos a usted, de esa muerte nos va a librar Jesús. No nos vamos a inclinar hacia la estatua. Pero, dijeron ellos, aún si no nos salvare, no nos inclinaremos. O sea, haga lo que quiera. Entonces yo le dije a Andresito, yo estoy seguro que Dios lo va a sacar de acá. Pero, si por alguna razón no es así, se va con el Señor. Yo tengo a mi papá ya hospitalizado. Y las cosas sobrenaturales de Dios son contrarias al hombre, hermano. Lo natural es estar afligido, ¿no? Se va a morir. Es delicado. Claro, el saco incluso mi papá nos mandó una resumen del ChatGPT, bien hechecito, donde ChatGPT dice, es grave, es delicado, pero usted está en el lugar correcto. Porque hay especialistas, porque si le da algo ahí le ponen el desfibrilador, ¿sí me entiende? Está en el lugar correcto. Y seguramente de allá saldrá con una decisión médica, un nuevo stent, una cirugía, lo que sea. Que a la hora de cirugías y cosas de esas, la gente se desmaya, ¿no? Es lo natural, yo no juzgo eso, es lo natural. Pero ¿sabe por qué es lo natural en el hombre? Porque el hombre le tiene miedo a la muerte. Porque cree que la muerte es el fin de las cosas. El agnóstico cree que la muerte es el fin de las cosas. Ellos dicen que hay una fuerza, el agnóstico cree que hay una fuerza sobrenatural que domina el universo, pero que cuando usted se muere, usted ya hasta ahí llega. El ateo no cree en nada, pero ahí es donde entra la verdad de Dios y la tranquilidad y la paz que yo tengo respecto a esas cosas, hermano. ¿Cuál es la paz, hermano? De que si usted un día es parte de esta tierra y ha creído en el Señor, usted se va a los brazos del Señor. Y le digo una cosa, no hay mejor lugar, no hay un lugar en la tierra que pueda siquiera parecerse al regazo de Cristo o al del Padre. ¿Está entendiendo? ¿Se está entendiendo o no? Nada le puede quitar su paz. Porque el ser querido que se vaya, se va con el Señor, hermano. Y va a estar mejor, le aseguro que va a estar mejor allá que con usted. De pronto usted, claro, pasará un duelo. Sí, se sentirá solo, sola. Tendrá que amoldarse al nuevo tiempo. Pero Dios todo lo sana, todo lo cicatriza, hermano. Él suple todas las cosas. La palabra de Dios dice, aunque mi padre y mi madre, que son las figuras más resaltantes en la vida de un niño y de una persona en formación, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me levanta. Él suple esas cosas. Aunque mi esposa faltare, Cristo me suple esas cosas. Aunque mi esposo faltare, Cristo suple esas cosas. Alguna vez contaba Josué Irión, hermano, gran predicador, hombre tremendo, un hombre que ama las almas. Decía acerca del día de la muerte de su papá. Él estaba en África, imagínense. El papá estaba en Brasil. Y el hombre estaba ya salvando almas para Cristo. Escucha que su papá está allá en sus últimas y lo llama. Empieza a preparar viaje para Brasil. Lo llama, papá, voy para allá. El papá le dijo, usted no tiene nada que hacer acá. Yo no crié cobardes, dijo él. Miren esto, hermano. Yo no crié cobardes. Y usted sabe para dónde me voy yo, pero el papá, en nombre de Dios.
Esa es la convicción que toca tener. No cuántos años Dios me va a alargar mi vida en la tierra, hermano. Piensa en esos misioneros que van a lugares hostiles, jóvenes. ¿Cuánta es la expectativa de vida de un misionero en el sur de Nigeria? O en el sur de Sudán. Un muchacho de 20 años, ¿cuánto podrá aspirar a vivir perseguido por Boko Haram y por grupos fundamentalistas por predicar el evangelio? Ahora, yo le digo una cosa, cuando hablamos de la soberanía de Dios, nadie puede contra ella. El Señor dijo, 11 de ustedes morirán como mártires y uno morirá de viejo. Y le dijo a Pedro, ¿y a usted qué le importa? Pedro le preguntó por qué, ¿y por qué él tal cosa? ¿Por qué Juan tal vaina? El Señor no le dijo, mira Pedro, yo invito a que reflexiones. Dijo, no, Pedro, a usted no le importa eso, cállese. Así fue la respuesta del Señor, parafraseando la frase que el Señor le dio a Pedro. ¿Qué le importa? Si él muere de viejo, ¿de qué le importa? Esa es la soberanía de Dios. Yo he escuchado a predicadores que dicen, Dios me ha mostrado mi muerte. Yo no sé si eso es verdad o no, hermano. Yo creo que Dios al único que le mostró su muerte, el Padre, fue al Señor. Él la sabía desde que estaba chiquito, desde que José le enseñaba a pulir la madera y a cortarla, él ya sabía cómo iba a morir. De resto, de pronto Pablo, cuando ya iba donde César, ya ahí en ese punto de su vida, él ya se dio cuenta que ese era su final. Y sabía que como era ciudadano romano, él no podía morir crucificado. Los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Pero él sabía que iba a morir. Y generalmente lo que hacían era decapitar a la persona. Pero en sus últimos años de vida, hermano, ¿quién puede con esa carga si no solo Cristo, hermano? Lo que quiere decir que hay que estar preparados, hermano. Eso sí, que nuestra imprudencia, que nuestra falta de sabiduría no acelere los tiempos, hermano. Que sea el tiempo de Dios, no porque andaba a 200 kilómetros por hora en la carretera, sino que sea el tiempo de Dios. Amén. No porque me tiré de bungee jumping o porque me dio de paracaidista, no, hermano. Nosotros los cristianos no tenemos que andar en esas cosas. Porque se rompió la cuerda del bungee jumping early y se fue cayó uno de cabeza contra las piedras del río. El siervo Josué Irión decía que nosotros los siervos tenemos que estar muy parados en la voz de Dios. Contaba la historia de un predicador que Dios lo había mandado a Bogotá a predicar, un hombre extranjero. Y lo invitaron de Medellín. Y se las dio de predicador en Medellín. Lo mataron a balazos en Medellín. Así es, para nosotros, así de delicado es andar metiendo la nariz donde no me ha llamado nadie. Cuando a mí el Señor me dijo, Mauricio, hasta este punto, usted va a ir a las cárceles. ¿Usted qué cree que yo hice? Hasta ese punto, hermano. Me dejé de creer el redentor de los presos. Porque a veces esas cosas, ver la obra sobrenatural, poderosa de Dios a través de uno, se le trata a uno de subir el moño, hermano. Pero mire cómo es Dios de lindo. Coincidió con el nacimiento de mis hijos. Hasta ahí paró la obra. Yo quiero decirle algo. Ese tipo de ministerios, cuando usted se enfrenta tanto a las tinieblas, dejan una marca, hermano. Dejan, como las guerras, dejan daños, dejan secuelas. De ese ministerio misionero, el único que quedó en pie fui yo, hermano. De los misioneros, las intercesoras, Astrid era intercesora, María Paula era intercesora de ese ministerio, hermano. Y también estuvimos en las zonas de Toledo. Eso deja marcas, hermano. Deja marcas. Cuando usted estudia la historia de los guerreros de la antigüedad, mire que hay un hombre experto en preparación física, un erudito, no me acuerdo el nombre, y él estaba hablando con un combatiente de las artes marciales mixtas, que dicen es
la capacidad de combate más tremenda que hay hoy, porque ellos aprenden una amalgama de artes marciales para combatir. Entonces él le preguntaba al muchacho, un hombre joven, un hombre preparado deportivamente, si usted se enfrentara contra un espartano, o un espartano se enfrentara a un combatiente de artes marciales mixtas de lo mejor que hay hoy, ¿quién ganaría? Le preguntan al muchacho. Él dice, no, pues el de artes marciales mixtas. Le dice, no, un hombre experto en artes marciales mixtas no resistiría 10 segundos a un espartano. Porque los espartanos fueron el resultado de 3000 años de entrenamiento, de preparación, de capacidad, de desarrollo, no para simplemente combatir, sino para la sobrevivencia y la guerra, decía él. Los tipos eran terribles, eran unas moles de hueso duro, de músculo, de preparación para la guerra y el cuerpo a cuerpo como ninguna otra persona en la historia, hermano. Y le decía ahí, a un hombre lo llevaron a una casa de un espartano y le dijeron, levante esa espada, un hombre tremendo de hoy. Y se le cayó la espada, no pudo maniobrar con ella. Le dijo el experto, esa es la espada de las mujeres, el hacha de una mujer, decía él, de una mujer espartana. Y el hombre experto en combate hoy no pudo levantarla ni maniobrarla. ¿Cómo será entonces el arma, la espada, la lanza, el escudo de un hombre espartano? Y aún ellos, hermano, eran hombres que tenían cicatrices. ¿Usted cree que Alejandro Magno tenía cicatrices? Un hombre que se enfrentó contra los medos, contra los persas, que llevó su imperio hasta las cuencas del Indo, de la India, hermano. Claro que sí. La guerra espiritual deja secuelas, deja marcas, deja cicatrices. Eso es lo que llama Pablo las marcas de Jesucristo, hermano. El evangelismo, la guerra espiritual, las misiones, ir a cárceles, pelear por las familias de los internos, pelear contra ese tipo de potestades, dejan marcas, hermano. Para que usted entienda, hermano, ¿en qué estamos nosotros? Claro, a cada quien le toca su parte, ¿no? En un barco está el capitán, ¿cierto? Estábamos leyendo con nuestros hijos, terminamos por fin el libro de Moby Dick. Qué libro tan impresionante, hermano. Acerca de un hombre obsesionado con la caza de una ballena, de un cachalote albino, un cachalote blanco. Y ahí muestran todo, es un libro de instrucción naval. ¿Quién es el primer oficial? ¿Qué son las balleneras? Las partes del barco. Impresionante ese libro, hermano. Cada quien hace lo suyo. Están los carpinteros, que son los que se la pasan reparando el barco porque está hecho de madera. Están los cocineros. Están los oficiales de cubierta. El primer oficial, el segundo oficial. Todo el mundo haciendo su parte. En la obra de Cristo todo el mundo hace su parte. Es que a veces los predicadores, los pastores convocan a que la gente haga lo mismo que le toca hacer. ¿Por qué? ¿La responsabilidad del cocinero es igual a la del capitán? No. ¿A cuántas cicatrices está expuesto a cuántas heridas está expuesto el cocinero? Puede que de pronto las vicisitudes de cocinar, que le cayó aceite, se cortó con el cuchillo. Pero no es igual a la de un soldado, hermano. Ahora hay momentos excepcionales, ¿no? Como ese hombre cocinero que del SS Arizona, cuando tomaron Pearl Harbor, el tipo escuchó que estaban bombardeando Pearl Harbor y el tipo salió de la cocina, cogió una de esas ametralladoras gigantes del barco y empezó ta. Esos son actos heroicos, extraordinarios. En momentos cruciales, excepcionales. Pero la palabra dice que cada quien tiene la envergadura de cruz sobre su espalda. Cada quien tiene un llamado. Nuestra responsabilidad es cumplir con lo que nos corresponde. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, hermano, el Señor dice, consumado es. Está hecho.
está firmado, está sellado por el Padre. Ya se lanzó la palabra desde el trono de Dios a través del padeciente de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es. La obra del enemigo ha sido ya sentenciada. Y aquí se abren debates teológicos, ¿no? El reformista bautista dice, ya ahí los demonios se vaporizaron. Yo, que soy de los que creo, me tiro hacia el otro lado, digo, no, ahí se abre un tiempo de ejecución de lo que Dios dictaminó desde la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo que toda potestad debe ser sometida bajo los pies de Cristo. ¿De quién es esa responsabilidad? De la iglesia. La iglesia es la que tiene que atar los demonios. Y aquí yo he explicado el concepto de derecho, ¿no? Entre una sentencia y una ejecución de la sentencia. ¿Cuál es la diferencia, abogado? Perfecto. O sea, toca agarrar al tipo, ¿cierto? ¿Cuántas sentencias tenía el mono hoy? Como 50. 50. Por homicidio, extorsión, ¿sí? Secuestro. Habían jueces, 50 jueces de la República dijeron, hay una sentencia, él estaba relajado porque estaba en el monte, o sea, no estaba cumpliendo la condena. Primero lo mataron, ¿sí? Antes de cumplir cualquier condena. Aquí fue la sentencia, consumado es, y a partir de allí comenzó la ejecución de la sentencia. La más importante de todas las ejecuciones de la sentencia se llama eliminar el pecado. Dígale que está al lado de eliminar el pecado. La obra más horrible del enemigo es el pecado. Amén. Es el pecado, que es sinónimo de desobediencia. La plataforma, la base del pecado es la desobediencia. Usted peca porque desobedece a Dios. Es lo primero que hay que eliminar. ¿Cómo se elimina? A través del evangelismo y la predicación de la palabra. La palabra unida al poder del Espíritu hay que llevarla a todo pecador, que según la palabra son todos. Todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Se tiene que llegar a lo último de la tierra el evangelio. Para que la persona inspirada por la palabra, por el Espíritu que convence de pecado, que es el Espíritu Santo, la persona tenga la oportunidad de arrepentirse. Entienda, Dios lo sana, lo restaura, pero lo que Dios quiere hacer especialmente en ustedes es que usted se convenza de pecado y que se arrepienta de ese pecado. Amén. Y tiene que vivir en un estado de humildad y doblegamiento para Dios hasta el último día de su vida. Amén. Porque somos carne, tenemos una batalla. El apóstol Pablo decía, ¿quién te librará de este cuerpo de muerte? Una batalla diaria. Si usted falló, vaya rápido a Dios. Amén. Ahora, evidentemente, la obra del Espíritu Santo, que es la obra complementaria, es la que lo convierte a usted en una nueva criatura. Antes le era fácil pecar, ahora que el Espíritu Santo, si usted ya lo ha recibido, si está trabajando en usted, ahora lo que usted va a ver es una nueva criatura a la que le es difícil pecar. No que nunca peque, pero a la que le es difícil pecar, y por la vida que habita en esa persona ya no son pecados de muerte. El pecado de muerte, después lo podremos mirar, ¿qué es el pecado de muerte? Son pecados de alguien o que no ha tenido el Espíritu o que cayó de la gracia. Un pecado de muerte, por ejemplo, es la contumacia, la rebelión total, la rebelión del que no quiere reconocer ninguna autoridad, del que deshonró a sus padres, a sus autoridades, de que deshonró profundamente a Dios. Pecado de muerte, el adulterio, por ejemplo, es pecado de muerte. El homicidio es pecado de muerte. Amén. Pero eso es otro tema. Entonces el pecado de la primera obra, ese que tiene como efecto o que recibe el efecto del consumado es. Y en ese orden de ideas, hermano,
El hisopo, ¿saben qué es un hisopo? Es una estopa, ¿no? Una estopa especialmente hecha para limpiar lugares escondidos, ¿sí? Pliegues escondidos, rincones escondidos. O sea, el hisopo está hecho para una limpieza profunda. Cuando usted se mete al baño, ¿qué es más efectivo, la escoba o el cepillo? ¿Qué limpia mejor el rincón, Derly? El cepillo. ¿Qué limpia mejor el borde del cepillo, cierto? Entonces piense que el hisopo es para limpiar ese rincón. Amén. Es importante el hisopo. Y aquí en este pasaje hay un hisopo. El Señor dice, tenía dentro del plan de Dios, o sea, imagínense todo el plan. Bueno, hijo, cuando estés allá en la cruz, todo esto lo planeó el Padre cuando estés allá en la cruz del Calvario, hijo lindo, vas a decir en un momento, tengo sed, pero porque vas a tener sed. Deshidratado, herido, ¿sí? Le dijo a los romanos, que eran los que estaban ahí, tengo sed. ¿Qué era lo único que había? Una estopa, un hisopo y vinagre. Usted tiene que entender que el vinagre también es un proceso similar de destilación al el vinagre que le dieron al Señor venía de la uva. Es un proceso de destilación similar al del vino, pero que arroja como resultado vinagre, algo amargo, que está hecho, ¿para qué utiliza usted vinagre en la cocina? Para purificar. O sea, era un residuo de la uva especialmente hecho para purificar. Entonces, cuando el Señor dice el Señor va a decir consumado dice antes, tengo sed. Él ya sabía, porque siempre lo hemos visto como claro, es un acto de humillación, no le dieron agua, ¿no? Que hubiera sido algo preferiblemente para la persona, para el humano padeciente, el agua sería como lo más correcto. Pero lo que venía como una humillación era algo que tenía que pasar. O sea, fue un plan de Dios que en ese balde no hubiera agua, sino vinagre. Entonces el soldado romano rápidamente toma la estopa, la clava a una lanza, porque era alta la cruz, levanta la estopa llena de vinagre, toma el vinagre en un acto de purificación. El resultado de la cruz del Calvario es un acto de purificación. Amén. Él recibe allí el pecado de la humanidad. Él recibe allí su pecado, el pecado de ese tiempo, pero también el pecado futuro, el pecado suyo, lo recibe Cristo allí. Y a través del derramamiento de su sangre, lo purifica, lo elimina. Amén. Y tiene que ser sellado en un acto de purificación. Amén. Por eso lo que hizo el Padre fue utilizar ese soldado romano, utilizar ese hisopo con vinagre para sellar en un símbolo de purificación lo que el Señor había acabado de decir, lo que el Señor había acabado de hacer, para poder decir con su lengua purificada, decir consumado es. ¿Quién dice amén? Consumado ha sido. Ya no hay nadie que pueda devolver atrás lo que ya se hizo, lo que ya se selló, lo que ya el Padre dijo. ¿Quién dice amén? Nadie puede devolver, desarticular, contradecir eso que Dios decretó. Por eso la obra del Calvario, hermano, es la obra cumbre suprema de la salvación, de nuestra entrada al cielo. Todo lo demás religioso que el hombre ha elaborado es distractor. Las novenas, la referencia a María, la referencia a los santos, los dogmas religiosos son distracciones satánicas. Esa es la verdad. ¿Qué purificador puede ser ir a conocer en Santiago de Compostela, en un lugar de peregrinaje, la cabeza de Juan el Bautista? ¿Qué le aporta a su obra de salvación? Pero está así. La catedral de Santiago de Compostela en España está así de gente.
Y también en otro lugar está la cabeza de María Magdalena. Mire esto tan satánico, hermano. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si dentro del corazón de Dios, hermano, dentro del corazón de la ley de Dios, dice que el muerto tocar muertos es un acto terrible de contaminación espiritual. Claro, hay alguien que tiene que hacer el trabajo, ¿no? El que prepara los cuerpos para el ataúd, pues tiene que tocarlos, o sea. Amén. Y cuando un ser querido muere, muy cercano muere, pues le toca a uno alzar el ataúd, ¿cierto? Hay excepciones en la vida, pero el principio está allí. No, hermano, lo único que me libera, que me redime, es poner los ojos. Cuando la palabra de Dios dice ponga los ojos en Jesús, es poner los ojos en el Cristo padeciente, autor y consumador de la fe. Consumado es. Esta es mi obra más importante. En esa es la que tiene que poner los ojos. Más allá de lo enorme o pequeño que tenga que hacer para Dios. ¿Quién dice amén? Si usted tiene puestos los ojos allí, cada día de su vida, usted está parado en el lugar correcto y tiene los ojos puestos en el lugar correcto. Y el hisopo está allí obrando de una manera importante. ¿Dónde más vemos el hisopo? En Éxodo 12. Momentos cumbre en la obra del plan de Dios. ¿Sabe a qué me refiero? Noche de la Pascua, ¿cierto? Israel está a punto de salir de Egipto. Está a punto de desatarse la 10ª plaga de Éxodo. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Dios dijo, este faraón ha endurecido su corazón contra mí. Voy a desatar una plaga de la cual no va a poder reponerse, dice el Señor. Voy a matar desde el primogénito de faraón hasta el primogénito de cualquier animal de Egipto. Y le dio la orden al pueblo de Israel de preparar una comida especial, un cordero de Pascua, el cual tenían que preparar sin romper ningún hueso. Tenía que quedar preparado. Por eso el cordero es algo que suelen en Oriente prepararlo completo, ¿no? Lo meten allá a los hornos, a las brasas, entero. Una costumbre milenaria. Dios dijo, no puede romperse ningún hueso y no puede desperdiciarse nada, dice el Señor. Tiene un acto profético de lo más impresionante de la Biblia. Estamos hablando de una representación profética del Cordero de Dios. Cuando el Señor dice, tienen que comer de mi carne y de mi sangre, no está hablando de un acto donde algo se convierte literalmente en su carne y algo se convierte literalmente en su sangre. No, está hablando de que tienen que comerme a mí en mi palabra. Esta palabra es Él. Es la que tenemos que comer para que esa palabra se fusione con mi vida, con mi espíritu. Y eso fue profetizado desde la Pascua, de la salida de Israel de Egipto. Cómanselo todo, no desperdicien nada. Si ven que el cordero suyo es muy grande, pues llame al vecino para que se lo coman entre los dos. Así dice allí. Y dijo, esa noche que tomen la cena, antes de ir a dormir, toda casa israelita va a tomar la sangre de ese mismo cordero, porque tuvieron que haberlo desangrado. Eso cae en un balde, así como el balde del romano. Tienen que tomar hisopo, dice el Señor. Y los postes, o sea, la parte vertical de los lados de la puerta y los dinteles, la parte horizontal, del marco de la puerta, tienen que ser lavados con la sangre de ese cordero. Un acto profético de cómo aquel sobre el cual la sangre de Cristo ha sido derramada, ya la muerte no tiene poder contra él. Bendice amén. Esa noche el ángel del Señor, el mismo Jesucristo es el ángel del Señor, salió
a cumplir el mandato del Padre y matar a los primogénitos de Egipto. Y toda casa, mire cómo es de específico la orden del Señor. Toda casa donde haya sangre de cordero lavando postos, allí no vas a entrar. Él no se puso a preguntar, él obedeció. Y ese fue el acto que rompió el espíritu de Faraón. Salgan de aquí ya. La libertad fue completamente desatada. Ahí está el hisopo, hermano, de Dios, lavando los pecados y la maldición de un pueblo, hermano. La sangre de Cristo lava su pecado, hermano. A un punto tan impresionante que Dios no se vuelve a acordar de ese pecado. Él dice amén. Lo borra de tal forma que es como si nunca hubiera existido. Él dice amén. Por eso en Salmo 51, versículo 7, David, abrumado por la naturaleza pecadora que lo llevó a fallarle a Dios. Es el salmo del David caído. Un David que su orgullo le pasó factura, que su carne le pasó factura, que su antigua naturaleza le pasó factura. Se arrepiente. Es un momento donde él está boca abajo, rogándole a Dios que no mate al hijo de Betsabé. Dios dice, el hijo va a morir, porque es hijo de adulterio. El hijo, el heredero de Israel no puede venir de allí. Y aprovecha ese momento el rey David para convertirse en profeta, hermano. Y rogar a Dios para que lo perdone, para que su presencia no lo abandone. Le ruega a David para que lo libre del pecado oculto. Dígale que está al lado del pecado oculto. Y dice el salmista, dice, líbrame del pecado oculto. Y de repente, en esa inspiración profética, David dice en el versículo 7, límpiame con hisopo, dice. ¿Usted cómo le lavaba los teteros a Miguel Ángel? Así, solamente agüita y ya. Eso había que meterle churrusco, ¿cierto? Así, con agüita caliente hasta lo profundo para eliminar los residuos de los cuajos de leche, ¿no? ¿Cierto que sí? Y había churrusco grande para el tetero y churrusco pequeño para el chupo. Purificación, amén. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que meta hisopo de fuego, hermano. De verdad, porque a veces decimos, ay, tan lindo que soy yo, estoy en un estado óptimo con Dios. Hay naturalezas, hay cosas escondidas, hermano, que pueden pasar factura, hermano. Se lo digo. Le digo porque me ha pasado, hermano. Y Dios me lo muestra. Y digo, oh no, Señor, esa mancha se tiene que empezar a ir. Oh, yo soy así con Dios. Yo no sé cómo es usted. El apóstol Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Él está advirtiendo eso. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Qué tan firme se sentía David? Re firme. Y cayó. Y cayó horrible. No fue cualquier pecado. No fue que David se volvió un holgazán, simplemente. No, ahí hubo adulterio, hubo homicidio, conspiración, perjurio, de todo, hermano. Es curioso porque eso del perjurio es un delito grave hoy en día. En los años 90, un presidente Casanova que tuvo los Estados Unidos, presidente Bill Clinton, tuvo su affair con una becaria de la Casa Blanca llamada Mónica Lewinsky. Y él salió a decirle a toda una nación que nunca jamás de los jamases él había tenido nada con ella. Y después estudiaron las pruebas y sí tuvo su cuento con ella. Bien pervertida la cosa. Lo cual dice que le mintió a la nación. Jurando ante la nación, le mintió. Ese hombre debió haber ido a la cárcel. Y hoy está envuelto en los archivos, en los escándalos del archivo Epstein. Y salió ya a decirle a toda una nación que él lo conoció, pero nunca hizo nada con él.
De pronto hasta puede ser verdad, pero ¿cómo hace uno para creerle ya a un mentiroso? ¿Me entiende? ¿Sí me está comprendiendo usted? Ahí con David hubo de todo, hermano. Pero Dios escuchó su clamor de arrepentimiento. Y dentro de ese clamor David dijo, méteme hisopo, Señor, porque creo que necesito que me esculques los rincones, que me saques el bolsillo. Cuando usted lava ropa, cuando usted le lava los pantalones a Belmi, le esculca los bolsillos a ver si de pronto tiene billetes. No, de pañuelo que no se puede lavar con el pantalón. Hay que mirar bien la ropa, ¿cierto? Si hay un papel, usted la mete a la lavadora eso y se le llena de papel hay que mirar el pantalón ¿sí? De Luis Humberto para ver si tiene recibos, facturas. ¿Cierto que sí? Tenemos que decirle a Dios, hermano, que esculque nuestros rincones. Desde que le está predicando, hermano. Es aplicable a mí, aplicable a usted. Y ahí es importante el hisopo, hermano. Así como la Pascua, fue importante el hisopo. Y también después en Éxodo 24, hermano, Moisés, cuando hizo la consagración del pueblo y del tabernáculo, dice la palabra que él tenía un baldecito con sangre de cordero, sin mancha. Tomó el hisopo, hermano, volteó su mirada al tabernáculo y roció el tabernáculo, hermano. Y después volteó hacia el otro lado, tomó el hisopo y roció al pueblo con la sangre de ese cordero. Hizo un acto profético. Dice el Señor que ya no son tabernáculos. ¿Cuál es el templo de Dios hoy? ¿Esta casa? Este es un lugar de reunión, hermano. Claro, este es un altar consagrado para poder ministrar la palabra y su presencia. Pero el templo es usted. Si usted quiere ser llamado templo, tiene que haber pasado la sangre del cordero sobre su vida. No el agua bendita, ni el incienso religioso, sino la sangre del cordero de Dios tiene que estar sobre usted. Amén. Dice la palabra que después de que el templo fue consagrado, la presencia, la columna de fuego, la chequina de Dios descendió sobre el tabernáculo de reunión. En usted tiene que haber dos cosas. Es curioso porque todo lo de Dios es profético. En el Apocalipsis dice, en uno de los sellos dice, que no falte ni el aceite ni el vino, dice el Señor. Es una forma de decir que no falte el aceite ni falte mi sangre. El vino representa en la cena la sangre. No porque se convierta en sangre, sino que representa la sangre. Porque es curioso, porque de verdad el tono del juguito de uva no se parece al de la sangre. Se parece, hermano. Cocine usted unas buenas uvitas isabelinas y licúe ese jugo. Es un jugo púrpura, hermano. Puro, brillante. Y usted compárelo con la sangre. Lo que quiere decir el Señor, no falte mi sangre, ni falte mi aceite, no falte el vino, ni falte el aceite, no falte mi sangre, no falte mi espíritu. Amén. El Señor dice en su palabra, hermano, que hay que nacer del agua, que hay que nacer del espíritu. El agua es el acto del bautismo, pero el que produce la limpieza de su pecado no es el agua donde usted está bautizando, sino la sangre de Cristo que fue derramada allí. Y estos son efectos que usted tiene, tanto la sangre como la presencia de Dios. Usted tiene que decirle, Señor, meta hisopo en mi vida. Claro, hay actos de purificación con hisopo con la sangre. Pero cuando usted estudia, por ejemplo, en Números 19, es un acto de purificación con agua. Hisopo y agua. De los lugares que han sido inmundos, dice la palabra. Si la casa se volvió inmunda, la orden de la ley era entrar con hisopo y limpiar cada rincón de la casa. Cada vestido tocaba limpiarlo con el hisopo. Para quitar la inmundicia, dice el Números 19. Amén. Y en Levítico 14
para la limpieza de la lepra, se sacrificaban unas avecillas puras y la sangre de esa avecilla se tomaba, hermano, para tratar la lepra del leproso. Con hisopo también. Necesitamos el hisopo de Dios, hermano. Todos los días. ¿Cada cuánto arregla usted su casa? Algo le hace todos los días. De pronto ya llega uno a una edad en que ya uno le baja la nota a andar uno limpiando con Zampic toda la casa, porque no le tiene uno la fuerza. Pero todos los días hay que tender la cama, perdónenme. Todos los días hay que recoger el desorden. Todos los días hay que lavar la loza. Qué terrible es una casa con la loza acumulada, hermano. De pronto ya todos los días no se trapea. Y los jóvenes dirán, pastor, yo sí trapeo todos los días. Espere que llegue a los 60 a ver si trapean todos los días. Yo ya no lo hago. ¿Todos los días recoge desorden? Sí. ¿Todos los días se dobla ropa? Sí. ¿Todos los días se pasa por la escobita por ahí lo que está como sucio? Sí. ¿Pero todos los días se trapea el último rincón? No. Por donde pasa la suegra de mi suegra viene muy raro que venga mi suegra. Ni la mía viene, ni la de ella tampoco va mucho a la casa. Entonces, pero usted me está entendiendo, hay que meter hisopo, hermano, todos los días. No se crea bueno, no se crea que porque ya vino a la iglesia usted ya adquirió la perfección. No, meta hisopo todos los días. Amén. Toda lepra que representa el pecado, toda inmundicia que representa lo aborrecible para Dios, tenemos que permitir que Dios todos los días lo limpie. Amén. Todos los días. Porque es la forma de ver el efecto. Escuche, el efecto del consumado es: su casa ya no es casa de pecado. Dígale al que está al lado, su casa ya no es casa de pecado. Su casa ya no es casa de maldición. Dígale. Escuche esto. Colombia, sacaron la estadística, se mueven, hoy vemos muchos números, los números de la estadística los recibimos hoy con abundancia. El 69% de los nacidos en Colombia, el día de hoy, de los que nacen en Colombia, nacen fuera del marco del matrimonio. Colombia es el país de la unión libre. Es un fenómeno sociológico de estudio, hermano. ¿Por qué el modelo de familia en Colombia se volvió la unión libre? Fue una costumbre que se fue adquiriendo. Pero le hago una pregunta. ¿Ahí hay bendición? No. No, hay que... Cuando hablamos de meter hisopo, en ese aspecto fundamental, ¿cuál es el hisopo que hay que meterle a la unión libre? ¿Cuál es? El matrimonio, hermano. ¿Cuál es el hisopo que hay que meterle a la mentira? Cero mentira. Entonces necesitamos una intervención profunda de Dios en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. ¿Cómo hace para que un mentiroso compulsivo deje de serlo? Yo era súper mentiroso y tramador, hermano, histriónico para aparentar, profesional de la mentira. ¿Cómo hace para que una persona de esas características ahora no diga mentira nunca? Yo no digo mentira nunca. No me sale. No es una cosa con la que yo batallo. No. Es una cosa que ya no me sale. Pero suponemos que el día que se enfrente ante esa situación va a decir la verdad, ¿cierto que sí? Pero ¿cómo ocurre eso? Medite. La única forma de lograrlo es con el hisopo de Dios todo momento limpiando mi vida. ¿Y cómo es eso? ¿De verdad parece un hisopo? No. Esa fue una forma de representar la purificación. El mejor hisopo para su vida es que la presencia de Dios esté todo momento con usted. Porque contrario a la ley de Moisés, cuando el hisopo era usado, el hisopo tenía que ser lanzado al fuego, ¿sabía usted? Cuando el sacerdote utilizaba el hisopo para la purificación de la casa,
para la limpieza de la lepra y de la inmundicia, una de las cosas que tenía que hacer el sacerdote era tomar el hisopo y echarlo al fuego, hermano, porque quedaba contaminado. Como el churrusco, toca cambiarlo, ¿no? O le lavó ¿hasta qué edad tomó aquí hagamos una revelación, ¿hasta qué edad tomó Miguel Ángel Tetero? Ay, no creo, ¿de verdad? Yo tomé hasta los 6 y yo le reconozco. Como que estoy por encima del promedio. Pero, ¿usted usó el mismo hisopo todos los 6 años? No, será terrible. Creo que no hubiera sobrevivido yo a eso. Entonces el hisopo, escuche esto, tocaba echarlo en el fuego. Pero ahora hay un hisopo incontaminable, que no es un hisopo como tal, sino la presencia de Dios en su vida. Primero la sangre de Cristo, perdonándolo, lavándolo, y segundo el Espíritu de Dios llenándolo. Siempre pongo el ejemplo del efecto de la conserva de una aceituna o lo que le echan al ajiaco, la alcaparra. ¿A qué le sabe la alcaparra a usted cuando? ¿Por qué la alcaparra contrasta en la comida? Porque, ¿cuál es la característica de la alcaparra? ¿Qué sabe? Vinagre, perfecto. Mire que otra vez viene el vinagre. Si usted dijera, voy a trabajar toda una mañana para quitarle el sabor a vinagrado a un tarro de alcaparra, ¿lo podría hacer? ¿Sabe por qué no? Porque ya la composición química de la alcaparra ya se fusionó. Las células de la alcaparra se fusionaron con el vinagre. Entonces, usted se podrá preguntar, pero ¿por qué el pastor Mauricio ya no es mentiroso? Ni por qué ya no es mujeriego. Yo le decía a mi esposa que si nos hubiéramos conocido en el mundo, el matrimonio no te hubiera durado 6 meses, principalmente por mi causa. Porque uno se iba detrás de una escoba con falda, hermano. Esa era mi naturaleza. Mentiroso, ¿sí? Mujeriego, alcohólico. ¿Cómo se hace para que ese hombre de esas características ya no sea hoy así? Sencillo. Dios me metió en un frasco de conserva. No de vinagre. El vinagre es una cosa representativa. El vinagre representó una purificación en la palabra declaratoria del Señor Jesucristo, pero en la presencia de Dios. La sangre que limpia mi pecado, y la presencia de Dios en la que me meto de tal forma que el Espíritu Santo se fusione conmigo. El Señor decía, yo soy uno con mi Padre. ¿Por qué lo decía? Porque era uno con el Padre por su Espíritu. Mire la importancia del Espíritu Santo. El hisopo de Dios se llama el poderoso Espíritu Santo. Claro, la sangre, el primer hisopo en el que actúa el Señor es la sangre que borra mi pecado. Pero viene, por eso el Señor decía, ustedes han sido lavados por mi sangre, ya han sido perdonados, dice el Señor. Ahora ustedes necesitan el Espíritu Santo. No se muevan de Jerusalén hasta que vengan. Amén. ¿Ya han sido perdonados? Cuando estaban en el aposento alto, sí. Su prontuario estaba ya lavado, pero necesitaban el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque siempre pongo el ejemplo del marranito. Y coge el marranito, animal que es bien inmundo, ¿no? Le gusta revolcarse de sus propias heces. Y usted coge ese marranito y lo limpia, lo cepilla, lo lava, le lava las pezuñas, lo perfuma, le queda ese pelaje rosadito, le pone un moñito usted en el pescuezo al marranito y le dice, vaya marranito, eres libre marranito. ¿Cuál es el instinto del marrano? O el primer charco de lodo inmundo, allá se va a meter de cabeza. Entonces, el Señor le dice a esta gente, le dice, ya han sido lavados por mi sangre, ¿cierto? Todos los que están acá. Pero ahora no se pueden mover de Jerusalén hasta que venga el Espíritu de Dios. Ya mi primer hisopo actúa en ustedes, pero necesitan el segundo hisopo. El Espíritu de Dios, hermano.
¿Solamente para ese momento? No. Desde que desciende y lo llena la primera vez a usted hay algo que Dios coloca en su corazón y es el deseo de que todos los días la presencia de Dios tiene que inundarlo. Un verdadero hombre y mujer de Dios, un verdadero hijo de Dios, desea todos los días que el Espíritu Santo lo llene. Todos los días el clamor, ya no de David, de sacarlo de una situación de caída, sino una situación de sobrevivencia. Es pedirle todos los días, Espíritu Santo, ven a mí, lléname. Que si usted lo tiene, las obras del Espíritu se verán en usted. Amén. Esa es la obra del consumado ese. Y podrá usted decir con calificación, con autoridad y con evidencia, la obra del enemigo ha sido destruida en mí. Consumado es. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién le da gloria a Dios? ¿Quién le puede dar un buen aplauso al Señor? Hermano amado, póngase de pie, vamos a orar, amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, nosotros te alabamos, Dios, te bendecimos en esta hora. Hemos escuchado tu palabra, Señor, poderosa, maravillosa, Rey de Gloria. Gracias por ella, Señor, que nos reconforta, porque nos edifica, porque es un bálsamo a nuestros oídos, a nuestra alma. Y ya sabemos que aunque confrontante que es tu palabra, es maravillosa, es liberadora, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Rogamos en el nombre de Jesús. Rogamos en esta hora que tu palabra venga, Señor, sellada, así como fue sellado a través de ese hisopo, Señor, en la hora del Calvario. Y con el consumado es, hoy sella la obra en nosotros con el poder de tu sangre, Jesús. A través del perdón, de la limpieza del pecado, Señor. Pero también venga el hisopo de tu presencia, el Espíritu de Dios, una vez más. No decimos que por primera vez, decimos una vez más. Lo anhelamos, Señor. Lo necesitamos. Dígale allí, Señor, necesito tu Espíritu. Dígale allí de todo su corazón, necesito tu presencia. Anhelo tu presencia. Lléname de ella. Dígale allí, lléname de ella. Lléname de tu poder, Dios. Necesito que cada rincón de mi alma, dígale allí, cada rincón de mi alma, cada rincón de mi cuerpo, mis tuétanos, mis coyunturas, el rincón de mi espíritu, de mi corazón, de mi mente, se ha llenado por tu presencia. Dígale allí, la necesito, diga. Señor dice que todo el que pide con fe el Espíritu Santo, Él se lo va a dar. Otorga esto, Señor, allí, a cada hermano, ahora mismo. Yo veo ángeles, hermano, que vienen. Ellos vienen rápidamente. No se puede ni siquiera imaginar a qué velocidad viaja un ángel. Vienen con baldes, con unos baldes como de plata, como de oro blanco, derramando de la presencia de Dios en su vida. Derrama, Espíritu Santo, de tu registro allí, llena. Levante las manos y pida esto. Llena, Señor, en el nombre de Jesús. Llena mi vida, dígale allí, necesito de tu presencia. Necesito de tu unción, de tu aceite. Lléname con tu poder ahora mismo. Señor, necesito que el Espíritu me doblegue, me domine, me llene, me rebose. Señor, otorga esto en el nombre de Jesús. Desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande. Otorga esto en el poderoso nombre de Jesucristo, maravilloso Dios. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Santo, llena, llena, llena. Llena de tu presencia, Dios. Mientras le cantamos una canción al Señor, vamos a creer que el Señor nos va llenando más y más. Aleluya, Señor. A ti, aleluya, Señor. Rendimos nuestra alma y nuestro corazón para que nos llenes. Rindo alma y corazón. Aleluya, Rey, llénanos más.
más. No tengo nada más que dar. Bendito eres, Dios. Tómalo, mi buen Señor. Tómanos y llénanos de tu presencia, Señor. En totalidad a ti. Bendito es tu nombre, Señor. Rindo alma y corazón. Te alabamos, Señor. No tengo nada más que dar. Nuestra vida es tuya, Señor. Nuestra vida es tuya. Tómalo, mi buen Señor. Bendito eres, Dios. Tómame en tus brazos, Cristo. Aleluya, Rey. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Te alabamos, Señor. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Aleluya, Rey de Gloria. Llénanos más y más. Toma mi vida en tus manos. Tu voluntad en nosotros, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. Te alabamos, Señor. Tómame, aquí estoy. Aquí estamos, Señor. Llena más y más, Señor. En totalidad a ti. Aleluya, Señor. Rindo alma y corazón. Te alabamos, Señor. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Te alabamos, Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Bendito es tu nombre, Jesús. Espíritu Santo, te alabamos también a ti, Señor. Llénanos, Señor. Aleluya. Tómame en tus brazos, Cristo. Bautízanos en tu Espíritu. Toma mi vida en tus manos. Aleluya, Rey de Gloria, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. Aleluya, Rey. Tómame, aquí estoy. Aquí estamos nosotros, Señor. Aleluya, Rey de Gloria. Tómame en tus brazos, Cristo. Te bendecimos, Señor. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Aleluya, Rey. Tómame, aquí estoy. Aleluya, Rey de Gloria. Tómame en tus brazos, Cristo. Aleluya, Rey. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Te alabamos, Señor. Tómame, aquí estoy. Bendito eres, Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos
Aleluya, Rey de gloria. Y haz de mí lo que tú quieras. Te alabamos, Señor. Tómame, aquí estoy. Aleluya, Rey de gloria, Señor. Tómame, aquí estoy. Aleluya, Rey de gloria, Señor. Tómame, aquí estoy. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Den un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Rey de gloria. Gracias, Rey poderoso. Nosotros te alabamos, Señor, y te bendecimos, Dios. Que quede esto sellado en tu nombre, que es sobre todo nombre, por el poder de tu sangre, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, y que se haga realidad, Dios, y que sea fructífero, notorio y rebosante en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Reconocemos, Señor, que tú eres el sumo sacerdote. Traemos diezmos y ofrendas a tu altar, Señor, y pedimos conforme a esto, que reprendas el devorador de nuestras vidas y que abra la ventana de los cielos para que venga la abundancia y la sobreabundancia, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, Señor. Haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. En el nombre de Jesús. Como oró Jabes, también oramos que nos bendigas, que ensanches nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén y amén.